Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Taxi para Dos. Francis Rollins les acompañará durante esta serie de podcasts que estaremos realizando, y hoy tenemos el capítulo número 1. ¡Wow! Sí, así es, el capítulo número 1, y se titula ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a las manos? Y está dedicado para todas aquellas personas que hasta el día de hoy se están preguntando ¿qué tengo yo en las manos? ¿En qué puedo aportar a lo que sea en mi casa, en mi localidad, en mi sociedad, en mi país? ¿Qué puedo yo hacer? Y creo que la respuesta está en qué tienes en tus manos. Y esto lo vamos a hacer a través de una serie que vamos a estar haciendo, y este es el primer capítulo. Y bien, hoy quiero comentarles acerca de una historia que cuando yo la leí me impactó bastante porque me identifiqué con ella. Así que quiero contarle la historia de Shun'i Sugihara. Esta persona nació el 1 de enero de 1900 en Yaotsu, un área rural de la prefectura de Gifu, en el área de Chubu, en Japón. Y en 1919 aprobó el examen de aptitudes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual lo reclutó en Japón y luego lo asignó en Harbin, presto a que Sugihara era muy presto a aprender y era bastante joven, y lo enviaron a China para que aprendiera ruso y alemán, y luego de esto entonces se convirtió en asuntos experto en asuntos rusos. Recuerden que Rusia era la primera potencia mundial en ese entonces, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y en 1939 se convirtió en vicecónsul del consulado japonés en Kauna, Lituania, y su otro deber era divulgar sobre los movimientos de las tropas soviéticas. O sea, él cumplía un doble papel de ser un diplomático, pero también de ser una especie de espía para su país. Según el doctor Wana Palaz, Sugihara cooperó con la inteligencia polaca como parte de la más grande cooperación japonesa-polaca de la historia. Después de la toma de posición de la Unión Soviética en Lituania en 1940, muchos refugiados judíos de Polonia intentaron adquirir visado de salida. Recuérdense que los judíos estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos en muchos estados. El miedo estaba por doquier, presto que los estados que se brindaban a prestarle ayuda a los judíos, también los alemanes los consideraban como enemigos, o lo consideraban que estaban desafiando al régimen nazi. Entonces, sin los visados, los judíos se les hacía difícil, no podían salir, o era muy peligroso viajar porque esto podrían encontrar la muerte. Entonces no encontraban casi países que quisieran expedirle el visado. Cada vez que iban a los diferentes consulados, estos se lo negaban por miedo a una represalia de parte de los nazis. Y los centenares de refugiados judíos que había en Lituania fueron al consulado japonés en Kaunas intentando conseguir un visado a Japón. Pero el cónsul holandés que estaba cerca había provisto ya algunos visados de ellos para un tercer destino, que era Curazao y la Guyana holandesa. Entonces el gobierno japonés, ya que los demás gobiernos habían hecho algo, dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una política neutral hacia los judíos, y lo que hicieron fue darle visado, pero solamente a algunos de ellos, y eran los que cumplieran los requisitos que los japoneses habían puesto. Pero obviamente que en medio de la guerra los refugiados
o mejor dicho, estos judíos que andaban deambulando por todo el mundo, no cumplían con la mayoría de las cosas que pedía el consulado japonés para poder otorgarle el visado. Entonces no había más forma de cómo Sugihara, que en ese entonces era el cónsul, pudiera otorgarle el visado a todos, sino que solamente a algunos. Y esto le rompió el corazón a Sugihara. Sin excepción, algunos solamente podían viajar a Japón y era por un corto tiempo y era solamente visa de tránsito. Así que Sugihara vivía con un gran conflicto. Pero ¿por qué Sugihara tenía este conflicto interno al ver la situación de los judíos? Era que en esos previos, en 1935, Sugihara se había convertido al cristianismo. Entonces Sugihara sentía una carga por los sufrimientos de los judíos. Y un día cuenta la historia que mirando al cielo, Sugihara, mirando la odisea que pasaba este pueblo y la persecución, preguntó al cielo: ¿qué hago yo? O sea, ¿habrá algo que yo pueda hacer frente a esta situación? Y dice que él sintió una voz en lo más profundo de su corazón que le dijo: ¿qué tienes a la mano? Y él dijo: yo no tengo nada, yo soy un simple diplomático ante una situación en la que no puedo intervenir. Yo soy apenas un granito de arena en medio de este mar de problemas. Y él volvió a escuchar la voz que le dijo: ¿qué tienes en tus manos? Y fue cuando entonces Sugihara comprendió que tenía en sus manos una herramienta que lo desafiaría a hacer lo que su maestro, el cual él había conocido tiempo atrás, hubiese hecho de estar en esa situación. Entonces Sugihara comenzó a conceder visas por su propia iniciativa. Después de consultar con su esposa muchas veces, él no hizo caso, la mayoría de veces él no hizo caso a los requisitos y arregló con judíos como un visado de 10 días a través de Japón. Esto era simplemente para que ellos pudieran salir de Lituania y pudieran escapar al exterminio que estaban siendo sometidos. Entonces lo que pasó fue que Sugihara hacía visas, firmaba visas con sus propias manos, y mientras a veces había días que pasaba entre 18 y 20 horas trabajando, haciendo el quórum de un mes de trabajo en un día, firmando visas. Dice la historia que a veces tenía que amarrarse el bolígrafo a la mano con masking tape para poder seguir escribiendo mientras su esposa del otro lado le masajeaba el brazo para que él pudiera continuar. Y pasaba todo el día firmando visa manualmente. Y pasó el tiempo y Sugihara pudo salvar a más de 6,000 judíos del exterminio. Pudo darle visa a más de 6,000. Y una vez terminada la guerra, en 1947, él fue llamado a capítulo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, y quien le pidió que renunciara de su cargo como diplomático. Ustedes pueden ver, fue degradado. Y le preguntaron: óyeme, ¿cómo tú, siendo una persona que tan joven consiguió una carrera diplomática tan brillante y tan importante, cómo tú la arriesgaste para salvar a gente? Y él dijo un viejo refrán samurái: el buen cazador no puede matar a un pájaro, aun cuando éste vuela hacia él buscando refugio. Y nada,
Una vez que Sugihara dijo esto, fue despedido, degradado y no se mencionó más acerca de él, ni mucho menos. Sugihara se dedicó a trabajar en lo que fuera. Trabajó como traductor, trabajó en muchas cosas. Cuenta la historia que incluso murió en una pobreza extrema vendiendo cajas de fósforo en las vías del tren. Una vez que ya en los últimos días, en 1985, recibió un reconocimiento que hacen los judíos a aquellas personas que, no siendo judíos, salvaron vidas del holocausto. Tal vez alguno de ustedes pueda recordar a Schindler, incluso que hay una película de él, La lista de Schindler. Oskar Schindler fue una persona que también fue nombrado con el título honor de Justo entre las Naciones. Sugihara fue nombrado por el gobierno israelí Justo entre las Naciones, pero él estaba muy enfermo para viajar, así que su esposa y su hijo hicieron los honores a su favor. Le dieron a todos su descendencia israelí perpetua y fueron hechos Justo entre las Naciones, porque se le preguntó ¿qué tienes a la mano? Y él usó lo que tenía a la mano. Y si hoy en día tú te estás preguntando ¿cómo puedo yo hacer algo, aportar algo? Quiero pedirte que mires qué tienes a la mano. Puede ser un talento, puede ser una aptitud que tú tengas. Algo tú has de tener. Algo tú tienes en la mano con la que puedes hacer mucho. Es cuestión de que te detengas a mirar qué tienes tú en las manos y verás que vas a encontrar. Solo tienes que enfocarla hacia el lugar correcto y verás cómo vas a lograr grandes cosas. En una ocasión, alguien que solamente había trabajado con bueyes y asnos, le preguntaron ¿por qué no haces algo por tu pueblo? Y él dijo, pero ¿qué sé yo hacer? Lo único que sé hacer es bregar con bueyes y asnos. Y le preguntaron ¿qué tienes a las manos? Y él dijo, una guijada de buey. Esto eran unas pullas que se utilizan para guiar los bueyes. Y le dijeron, con eso basta. Y cuenta la historia que con esto Sangar venció a 600 filisteos y le dio la victoria a Israel. ¿Qué tienes tú a las manos para poder aportar, para poder crecer, para poder ayudar, para poder poner tu granito de arena? Gracias por acompañarme en este podcast Taxis para Dos. Recuerden que es una serie que estaremos realizando. Este es el primer capítulo titulado ¿Qué tienes a la mano? Gracias por acompañarme. Francis Rollins estuvo con ustedes. Muchas bendiciones.